Señor, te damos gracias y te alabamos, Señor, por tu grande amor para con nosotros. Digno eres tú de recibir toda la gloria y la honra. Y en esta noche, Señor, queremos disponer nuestro corazón para poder oír tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y nos muestre las cosas que han de venir, Señor. Oro por todos los hogares, todas las familias, por todos los hombres y mujeres, Señor, que en esta noche están oyéndonos, Señor. Que seas tú a través de mis labios hablando, Señor, esa palabra de vida, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén por la oportunidad que tenemos de seguir oyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Amén. El día domingo estuvimos hablando acerca de ese gran y eterno amor de nuestro Padre Celestial. Amén. Espero pues que toda mentalidad de orfandad, de huérfano, haya quedado de lado y podamos recrearnos y regocijarnos en su amor, en ese amor de Padre. Amén. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a otra serie de estudios. Amén. Bueno, y como siempre, pues no sabemos cuánto en sí va a durar, porque el Señor siempre nos sorprende dándonos mayor entendimiento y mayor gracia en cuanto a las cosas que venimos hablando. Amén. El título que ustedes pueden ver quizás en sus pantallas es "Y los de afuera", ¿no? Y bueno, eso es de lo que vamos a ver ahora. Amén. Los que están fuera y los que están dentro. Esto obviamente pues hablando de estar en Cristo y estar fuera de Cristo. Pero antes de entrar al tema en sí, quiero leer los versículos que van a ser la base de todo este estudio. Amén. Aquí tengo 5 versiones de la Biblia. Amén. Y para aquellos que nos miran y bueno, no entienden pues qué cosa es una versión de la Biblia, no estamos hablando de que tenemos diferentes Biblias. Estamos hablando de que la palabra de Dios es una sola, pero esta palabra de Dios a lo largo del tiempo se va adaptando o contextualizando en cuanto al uso de las palabras, en cuanto al idioma. Recuerden que la finalidad de Dios es que uno entienda la palabra de Dios. Amén. La Biblia pues no es un libro, no escrito para gente de mucho conocimiento o muy intelectual, ¿no? La Biblia es un libro que ha sido escrito para que aún la gente más sencilla, aún para la gente que no ha tenido una formación académica, lo pueda entender. El hombre en su afán es que la ha ido complicando. El hombre pues con la mejor intención ha ido haciendo o ha hecho ver que la palabra de Dios es difícil de comprender, pero esto no es así. Y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en Cristo Jesús. Si alguien obviamente conocía la palabra de Dios, si alguien entendía las profundidades de los misterios del reino de los cielos, si alguien realmente conocía las cosas de Dios, era Jesús. Pero cuando vamos a los evangelios,
vemos que Jesús usa un lenguaje sencillo, ¿no? Recuerden que las grandes multitudes que lo seguían no eran multitudes, pues, de gente educada, de gente intelectual o que tenía una formación académica, ¿no? Eran gente del vulgo, como en algún momento, pues, se le señaló a Pedro, ¿no? Y a Juan. Estos hombres son del vulgo, ¿no? Y estamos hablando de hace 2000 años atrás, donde, perdón, donde la tasa de analfabetismo pues bordeaba el 90-95%. Estamos hablando de gente que no sabía leer ni escribir, y por lo tanto Cristo Jesús habló el lenguaje de ellos. Un lenguaje sencillo, habló de la naturaleza, de las plantas, de los peces, de las ovejas, de los vientos, etcétera. Amén. Entonces las diferentes versiones de la Biblia, que quizás ustedes pues han oído alguna de ellas, la Reina Valera, por ejemplo, la Nácar Colunga, la versión Jerusalén, Palabra de Dios para Todos, lo único que tratan de hacer es más comprensible la palabra de Dios para nosotros. Amén. Así que yo voy a leer Efesios capítulo 1, versículos del 1, Efesios 1, versículos del 6 al 8. Y lo voy a leer en las 5 versiones de las que dispongo físicamente aquí. Amén. Voy a usar la primera de ellas, que es pues la Reina Valera del 60. Amén. Efesios capítulo 1, versículo del 6 al 8 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. De primera intención, quizás la gran mayoría de nosotros entendió el versículo 7, ¿no? Que habla en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Pero aquí tengo otra, la Nueva Traducción Viviente del Nuevo Testamento. Los mismos versículos dicen así. Versículo 6 al 8. Alabemos a Dios por su extraordinaria gracia que nos mostró y que derramó en nosotros. Entonces, alabamos a Dios, ¿por qué? Por su extraordinaria gracia que nos mostró y que ha derramado sobre nosotros, al enviar a su amado Hijo. Tan sobreabundante es su amor, que con la sangre de su Hijo borró nuestros pecados y nos salvó. Además, derramó en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Hay dos palabras aquí que hay que resaltar, ¿no? Una es la palabra extraordinaria y la otra es inmensidad. Y en esta versión esas dos palabras están unidas a algo. Nos dicen qué cosa es extraordinario y qué cosa es inmenso. Dice, alabemos a Dios por su extraordinaria, ¿qué? Extraordinaria gracia. La gracia de Dios es extraordinaria, está fuera de lo ordinario.
Amén. Y no solo eso, dice que esta es inmensa, ¿no? Como dice el versículo 8 en esta versión. Además derramó en nosotros la inmensidad de su gracia. Amén. Ahora, por acá tengo otra. Esta es a ver, ¿qué versión es esta? Traducción lenguaje actual. Los mismos versículos. Amén. Porque esta serie de mensajes va a versar sobre estos versículos. Dice, Efesios 1 del 6 al 8, traducción lenguaje actual. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. ¿Por qué quiere Dios que lo alabemos? Dice aquí, por su grande y maravilloso amor. Ya no aparece esta palabra gracia, no dando a entender pues que gracia, amor, bondad, están todos ellos ligados. Amén. Dice, Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Entonces, esta palabra gracia, extraordinario, inmenso, en esta versión es reemplazado ¿por qué? Por la palabra amor. Entonces, podemos alabar a Dios por su extraordinaria gracia, por su grande y eterno ¿qué? Amor. Pero todavía nos quedan otras versiones más. El libro de Efesios 1, del 6 al 8, en esta traducción popular, amén, dice así: esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su Hijo, mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Entonces aquí aparece la palabra ¿qué? La palabra bondad. Entonces, gracia, amor, bondad, todas ellas están entrelazadas. Amén. Y para terminar esta versión palabra de Dios para todos, igualmente Efesios 1 del 6 al 8 dice: Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Amén. Entonces vemos pues cómo las diferentes versiones de la Biblia nos van dando una idea más amplia y mejor, enriquecen nuestra imaginación, nuestro
conocimiento de las cosas de Dios. Obviamente, para muchos de nosotros algunas versiones nos hablarán mejor, ¿no? Esas palabras llegarán mejor a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero ¿por qué he hecho esto? ¿No? Para ver pues que la palabra de Dios es rica. Amén. La palabra de Dios es profunda en las maneras en que podemos hacerla llegar a las personas. Amén. Entonces, vamos a lo largo de estas semanas, de estas prédicas o enseñanzas, a hablar justamente de lo que es estar en Cristo. En otras palabras, de cuáles son esas riquezas de su gracia. Eso que en una versión habla que es extraordinaria y sobreabundante. De eso es lo que vamos a estar hablando. Como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Ahora, nosotros pues tenemos que saber que la humanidad está dividida en dos grupos. Amén. Que toman diferentes nombres. En el libro de Colosenses capítulo 4, la palabra de Dios llama a un grupo de la siguiente manera. Colosenses 4:5 nos habla a nosotros, ¿no? Los creyentes. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, la palabra de Dios habla aquí de un grupo. ¿Cuál es ese grupo? Bueno, es de donde hemos tomado el título de este sermón. Los de afuera. O sea, si hay los de afuera, también hay los de adentro. ¿De cuál eres tú? ¿De los de afuera o los de adentro? Vamos a ver a qué nos referimos con los de afuera y a qué nos referimos con los de adentro. Pero es así como la palabra de Dios lo menciona. En el siguiente libro, en el de 1 Tesalonicenses, ahí nomás volteen sus hojas, 1 Tesalonicenses 4:12. Vuelve a aparecer esta palabra aquí, ¿no? 1 Tesalonicenses 4:12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, ¿no? Yo simplemente quiero llamar su atención a esta palabra. ¿A cuál? Con los de afuera. Amén. Entonces, si hay los de afuera, están los de adentro. ¿Y quiénes son los de adentro entonces? Bueno, vamos al libro de Romanos 8:1. Amén. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí este texto habla no de los que están afuera, habla ahora de los que están ¿dónde? De los que están en Cristo Jesús. Y vamos a explicar qué significa esto de estar en Cristo Jesús. Pero antes de ver eso,
habíamos dicho pues que la humanidad está dividida en dos grupos, los de afuera y los que están en Cristo. También están, la Biblia llama los que están perdidos y los que han sido hallados. O también habla pues de los pecadores y de los justos. Siempre hay estos dos grupos de personas. Y todos nosotros estamos en uno o en otro. O somos los de afuera, los perdidos y pecadores, o somos los que estamos en Cristo, quienes hemos sido hallados y somos justos. Y cada uno de nosotros, a la luz de la palabra de Dios, va a tener que ver o evaluar a qué grupo pertenece. Porque las riquezas de la gracia de Dios, la extraordinaria gracia de Dios está a disposición, no de los de afuera, está a disposición de los que están adentro, en Cristo. Amén, de aquellos que han sido hallados y han sido justificados. Y vamos, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ver en qué consiste esta extraordinaria gracia. Pero primero terminemos con entender qué cosa es estar en Cristo Jesús. Amén. Nosotros, por nacimiento, el nacimiento natural, el nacimiento físico, la Biblia dice que estamos en Adán, ¿no? Todos somos descendientes de Adán naturalmente hablando, ¿no? Todos descendemos de aquella primera pareja en el huerto, de Adán y Eva. Naturalmente hablando, todos descendemos de Adán, todos somos la familia humana, o como quieran llamarlo, la raza humana. Todos tenemos el mismo padre, Adán, ¿no? Entonces, naturalmente hablando, el hombre está en Adán, ¿no? Y forma parte de la vieja creación que ha sido arruinada por el pecado. Amén. La creación de este hombre Adán, de la raza humana, fue arruinada o está arruinada por causa de ¿qué? Por causa del pecado. Primera de Corintios 15, versículo 22, lo dice de esta manera. Primera de Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Entonces, aquí hablamos de otro grupo de personas, de los que están en Adán y de los que están en Cristo, ¿no? La Biblia siempre divide a la raza humana en dos grupos. Ahora, por nacimiento físico, natural, todos estamos ¿en quién? En Adán, como dice ahí. En Adán todos mueren, todos están, ¿qué cosa? Condenados. Entonces, tenemos que volver a nacer, ¿no? Lo que se llama nuevo nacimiento, lo que Jesús le explicó a Nicodemo y que él no logró entender. Si queremos estar en Cristo, tenemos que nacer ¿qué? Tenemos que nacer de nuevo. Ahora, este nacimiento nuevo no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual, como lo señala la palabra de Dios. Y este nacimiento espiritual nos convierte en una nueva ¿qué? Una nueva creación, ¿no? Un nuevo hombre en Cristo Jesús. Miren Juan capítulo 3,
versículos 3, 8, 6 y 8. Permítanme los hermanos de la iglesia, amén, poder explicar estas cosas, porque obviamente pues no son solo creyentes los que nos están escuchando, y obviamente eso nos llena de alegría, saber pues que gente que quiere conocer a Dios, que quiere aprender de las cosas de Dios, ¿verdad? También nos están escuchando, amén, y por amor a ellos queremos explicar en detalle lo que estamos hablando, amén. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, ese maestro de la ley que había venido a él, ¿no? Para conversar, ¿no? Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo el reino de Dios. Entonces Cristo Jesús le está hablando a un hombre que conoce de la palabra de Dios, que él tiene que nacer, ¿qué? Tiene que nacer de nuevo, ¿no? Porque el haber nacido físicamente, naturalmente en este mundo, obviamente nos puso bajo Adán. Estamos en Adán. Y obviamente eso ¿qué produce? Muerte, condenación. Pero para salir de Adán y estar en Cristo, hay que nacer también. ¿Y cómo llama la Biblia esto? Un nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué digo que es espiritual? Bueno, Jesús mismo lo dice en el versículo 6, Juan 3, 6 al 8, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, para estar en Cristo y ya no estar en Adán, porque en Cristo todos son vivificados, para estar en Cristo la Biblia dice que hay que nacer ¿de qué? Hay que nacer de nuevo. ¿Es un nacimiento natural este? No, es un nacimiento espiritual, es ser nacido del Espíritu. ¿Y en qué nos convierte esto? Segunda de Corintios 5:17, muchos sabemos este texto de memoria, dice de la siguiente manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces podríamos decir que el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del Espíritu, celebra dos cumpleaños. Uno cuando nació naturalmente, que es el que todos celebramos, ¿no? Si, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿O qué día naciste? Todo el mundo de paporreta, ¿no? 24 de noviembre del 71, listo. Pero así como nacimos naturalmente, también nacemos espiritualmente y también nacemos en un día determinado. Y todo el que esté en Cristo, el que ha nacido de nuevo, debe saber o debe celebrar más aún ese nuevo nacimiento, esa nueva fecha en la que se convirtió en una nueva criatura, en la que se convirtió en una nueva creación. Amén. Si tendríamos que escoger
¿Cuál celebrar? Debiéramos celebrar más cuando vinimos a estar en Cristo, cuando vinimos a ser nueva criatura, cuando nacimos de nuevo. Amén. Con los alumnos de la escuela bíblica, no les dije que ellos me pusieran qué día habían nacido de nuevo y muchos no se acuerdan. Amén. Cuando obviamente esto debe ser importantísimo. Esto debe ser importantísimo para agradecer a Dios. No solo los años que tenemos en los caminos del Señor, sino el día en el cual Él nos dio una nueva naturaleza, nos dio una nueva vida. Nosotros ya no estamos en Adán, nosotros estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, la Biblia dice que hay abundantes riquezas de su gracia que han sido derramadas e impartidas y que vamos a conocer a lo largo de estas enseñanzas. Y no solo que saber pues que las hemos recibido, sino poder vivir y andar en ellas, ¿no? Porque de eso se trata. Si somos nuevas criaturas, si estamos en Cristo, ya no tenemos nada que ver con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, con nuestra antigua vida. Amén. Algo que estuve leyendo, amén, acerca pues de las costumbres de la iglesia, ¿no? En el primer siglo, especialmente cuando la gente era bautizada. Bueno, no era solo una costumbre de la iglesia, ¿no? Obviamente del pueblo judío, cuando ellos también se bautizaban, ¿no? La iglesia hacía dos cosas. Cuando la gente era sumergida en agua, ¿no? Era bautizada y salía en coro, todos los que estaban alrededor gritaban, nacido de nuevo. Amén. Y ustedes sabrán pues que hemos enseñado que la salvación o el creer en Cristo, el arrepentimiento y el bautizo deben ser juntos, lo antes posible, ¿no? No debemos dar lapso de tiempo para esperar a que la gente se bautice. El mismo día en que la gente nace de nuevo, el mismo día en que la gente pone su fe en Cristo como su Señor y Salvador, ese mismo día debiera bautizarse. Por eso que la gente pues clamaba a gran voz, nacido de nuevo. Y otra cosa que me llamó la atención es que se le daba la oportunidad a las personas que eran bautizadas de escoger su nombre con el cual querían ellos ser conocidos en su nueva vida. Especialmente pues si ese nombre estaba ligado a algo negativo, ¿no? Por ejemplo, quien se llame Dolores. ¿Quién quiere llamarse Dolores en su nueva vida? ¿No? Entonces, una persona con ese nombre tenía la opción de decir, ya no soy más Dolores. Esa es la vieja vida. Ahora mi nombre será Alegría, ¿no? Ya está. Y todo el pueblo de Dios tenía pues que conocerla con ese, porque uno nace de nuevo y cuando uno nace se le coloca nombre nuevo, ¿no? Y esto no es nuevo en la Biblia. El Señor siempre ha cambiado de nombre a las personas, ¿no? Tenemos a Abraham, a quien el Señor llamó Abraham, ¿no? Tenemos a Jacob, a quien Dios luego llamó Israel, y siempre obviamente después de un encuentro con él, ¿no? Tenemos a Cefas o Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Tenemos a un tal Saulo, a quien la Biblia llama después Pablo, ¿no? O sea que esto pues no es
no es algo nuevo o algo pues jalado de los pelos. Está en la Biblia, ¿no? Pero como digo, no había visto esto, que en la iglesia del primer siglo se le daba la oportunidad a las personas de cambiar o escoger un nombre nuevo, ¿no? Vida nueva, nombre nuevo, ¿no? Y acá en la iglesia tenemos algunos que han cambiado su nombre. No han querido ser llamados como se les conocía antes, sino con un nombre nuevo, y bueno, tenemos que aceptarlo así. Amén. Tenemos que aceptarlo así y llamarlos así como ellos quieren ser llamados. Entonces, estar en Cristo es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Hablamos de un nacimiento espiritual. Y esto nos convierte en una nueva creación. ¿Cómo uno llega a estar en Cristo? Vamos a verlo en Efesios, capítulo 3. Algunos que me están escuchando dirán, ¿cómo no me enseñó eso antes, pastor? Hubiese cambiado mi nombre, dice, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. En el libro, Gálatas, perdón. Había dicho Efesios 3:26, pero es Gálatas 3:26 y 27. Gálatas 3:26 y 27. Amén. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En estos versículos vemos dos agentes. Está el hombre y está Dios, ¿no? O sea, la parte humana y la parte divina. Para estar en Cristo, ¿qué tiene que hacer el hombre? El versículo 26 dice, pues todos los que sois hijos de Dios, pues todos sois hijos por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo uno llega a estar en Cristo? Por la fe. ¿Por la fe en qué o en quién? Bueno, por la fe en Cristo, en su obra terminada en la cruz del Calvario. La tarea nuestra es poner nuestra fe en Cristo. ¿Cuál es la tarea de Dios? El versículo siguiente dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Aquí aparece una palabra que es la palabra bautizo. Amén. Y este bautizo obviamente no se refiere al bautizo en agua, que muchos conocemos. Amén. Este es otro bautizo. Este es el bautizo en Cristo. Es el bautizo que nos pone en Cristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿En qué momento uno es bautizado en Cristo? La palabra bautizo es sumergir, ¿no? Hablamos de bautizo cuando alguien es sumergido dentro de. Si es bautizo en agua, es porque uno ha sido sumergido en agua. Si hablamos de bautizo en el Espíritu Santo, es porque uno ha sido sumergido en
el Espíritu Santo. Pero aquí habla de otro bautizo. Bautizado en Cristo. ¿Qué significa? Sumergido o colocado dentro de ¿quién? Dentro de Cristo. ¿Y quién es el que hace esta tarea? ¿Quién es el que nos toma y nos bautiza, nos sumerge o nos coloca dentro de Cristo o en Cristo? Esa es la labor, pues, que le corresponde a Dios. Amén. Vamos a ver Romanos o Primera de Corintios, que está más cerca. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Amén. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, pastor, estamos hablando entonces que hay 3 bautizos. Bueno, según la palabra de Dios, así es. El primero se produce en el momento que nacemos de nuevo, en el momento que nacemos espiritualmente y nos convertimos en una nueva criatura. En ese momento, el Espíritu nos toma y nos bautiza o nos pone en o dentro de Cristo. Inmediatamente, a los pocos días, semanas o meses, uno es bautizado en agua, como manda la palabra de Dios que debemos de ser también. Amén. Y en ese interín uno puede ser bautizado también con el Espíritu Santo. ¿Qué representa? ¿Qué significa cada uno de ellos? No es motivo o no hay tiempo para poder pues explicarlo ahora, pero hay 3 bautizos. El que nos interesa esta noche es el que nos coloca en Cristo, porque solo los que están en Cristo reciben la extraordinaria gracia de Dios. Solo los que están en Cristo pueden recibir el abundante amor del Padre, por el cual nosotros debemos de glorificarle a Él por su grande amor para con nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo uno llega a estar en Cristo? Por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. Por confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, por haber nacido de nuevo del Espíritu. ¿Eso qué cosa nos hace? Nos hace hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Amén. De la patria celestial. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Segunda de Corintios 8, 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, Pablo habla a personas que supuestamente ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Entonces aquí hay una exhortación a conocer esa gracia. Dios quiere que sepamos cuán ricos somos por su gracia. Y cuando hablo de riqueza, no estamos hablando solo del tema económico, del tema dinero, ¿no? La riqueza abarca todo en nuestra vida en realidad. Y son esas riquezas en Cristo las cuales vamos a ir viendo una a una a lo largo de todas estas semanas. Amén, hasta donde Dios nos diga, hasta aquí nomás. Amén. Son de estas riquezas de su gracia que vamos a estar hablando, esas riquezas de su gracia por estar en Cristo, como dice Efesios 1:7. Amén. Vamos a aprender entonces cómo tomar nuestras bendiciones, porque si no sabemos cuáles son, ¿cómo vamos a tomarlas? ¿Cómo vamos a disfrutarlas? Tenemos que aprender en qué consisten cada una de estas bendiciones que Dios nos ha dado. Efesios 1:3, ¿qué cosa dice? Efesios 1:3, y con esto quiero ir terminando, ¿qué dice? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Tú sabes cuáles son todas estas bendiciones? ¿Tú sabes cómo tomar cada una de ellas para tu vida? ¿Sabes eso? Bueno, de eso vamos a aprender. Eso vamos a saber cuáles son todas esas bendiciones y cómo poder disfrutarlas, porque si son bendiciones son para nosotros. Y si son para nosotros, dice que Dios nos da las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, para que vivamos en ellas. Amén. Para que por medio de ellas, pues, perfeccionemos, ¿qué cosa? La santidad en nosotros. Amén. Para que por medio de ella llegásemos a ser esos hombres y mujeres maduros. Amén. Esos hombres y mujeres que alcancen la plenitud en Jesucristo. Así que de eso se van a tratar estas enseñanzas. De conocer, de tomar esas bendiciones, como dice Corintio, de conocer en qué consiste esta extraordinaria gracia de Dios, ese extraordinario amor de Dios, esa extraordinaria bondad de Dios. Amén. Porque sólo así vamos a poder andar como es digno. Como dice Efesios 4, versículo 1. Amén. Dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero para poder andar dignos de la vocación tenemos que saber qué cosas somos primero. Yo no puedo andar según o conforme si no sé qué soy. ¿No? Por eso que Dios siempre nos instruye, o el método de instrucción de Dios es primero mostrarnos y enseñarnos lo que Él ha hecho por nosotros, por su gracia, y luego nos exhorta a andar en ello, no al revés. Amén. No es que primero andamos y después aprendemos qué cosas somos. Primero Dios nos enseña qué cosas somos y luego nos pide
andar conforme a ello, como ahí mismo en Efesios 5:8 lo dice, ¿no? ¿Qué dice Efesios 5:8? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora, como ya eres luz, ¿cómo tienes que andar? Como hijos de luz. Pero dime, ¿alguien podrá andar en luz si no sabe que está en luz? No, primero uno tiene que conocer la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, por su gran amor, por su gracia. Y es lo que Dios nos va a enseñar a lo largo de todas estas semanas, qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Así que los animo a cada uno de ustedes, pues, a siempre ir separando este tiempo los días martes de 7:30 a 8:30 y los domingos de 6:30 a 7:30 para aprender y conocer la palabra de Dios, las riquezas de su grande amor para con nosotros. Amén. La bendición de estos medios es que esto queda grabado para poder tener la oportunidad de volverlo a escuchar. Amén. Para las personas que son nuevas, quizás haya cosas que no entiendan, pero bueno, pueden volver a escuchar esta prédica, esta enseñanza, hasta poder entender. Y ya no estés o no seas parte de los de afuera, sino que seas parte de los que están en Cristo, de los que están dentro. Dios no quiere que seas del grupo de los que están perdidos, sino de aquellos que han sido hallados. Dios no quiere que seas del grupo de los pecadores, sino de aquellos que han sido hechos justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tienes una vida que quizás ha sido no muy buena, pero Dios te da la opción de tener o comenzar una nueva vida, de tener un nuevo nacimiento. Amén. Y si quieres te cambias el nombre también, para poder pues glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y bueno, la decisión es tuya de volverte a Dios. Eso se llama arrepentirse. Amén. Volver a Dios. Venir a los pies de Cristo, recibir el perdón de nuestros pecados y permitirle que Él, a través de su Espíritu, nos haga parte o nos bautice en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente y bueno, animarte a que nos hagas conocer los diferentes pedidos de oración que puedas tener. Amén. Dios siempre, nos dice, ¿no? Que si estamos tristes, hagamos oración. Que si tenemos alguna necesidad, le pidamos. Como iglesia hemos conformado para cada día de la semana un pequeño grupo de hermanos que oren por las diferentes peticiones. Amén. Así que lo que necesitamos son pedidos de oración para poder estar orando e intercediendo por ti. Déjanos tus pedidos en el chat de este video o haznoslo llegar pues de manera personal al correo de Messenger. Amén. Queremos orar por ti si estás pasando por alguna situación complicada y difícil.
Amén. Y a las hermanas de la iglesia Palabra de Vida, prepárense, amén, para que a partir de este sábado tengan también una breve meditación y estudio que va a estar pues a cargo de la pastora, de mi esposa. Ya en el grupo de WhatsApp vamos a estar colocando la hora exacta en la cual pues esta enseñanza, meditación va a ser transmitida. El Señor les bendiga, mayor gracia sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.